Hola, esto es New Books Network en español. Hola, mi nombre es Paula de la Cruz Fernández y es un placer darles la bienvenida al canal de historia y de historia empresarial de New Books Network en español. El libro que presentamos hoy se titula La Fiat in América Latina, de 1946 a 2014, en el que se explica la historia de la compañía italiana de automóviles Fiat en América Latina, en Brasil y Argentina. La edición publicada está en italiano. Es un libro muy completo que se centra en las fábricas de la Fiat en Argentina y Brasil y, por tanto, también en el impacto industrial, urbano y cultural que éstas tuvieron en el desarrollo económico y también en las sociedades de estos países. Es importante resaltar que el libro subraya la conexión entre la industrialización, la internacionalización empresarial y el movimiento migratorio europeo hacia estas naciones en América Latina en la segunda mitad del siglo XX. Para mí es un placer reunirme hoy con la autora de este libro, la profesora Eugenia Scarsonella, profesora en Historia de América Latina en la Universidad de Bolonia, ya jubilada, pero aún trabajando. Hoy está trabajando en la historia de un empresario italiano en el sector de la música y los discos en la segunda posguerra de los Estados Unidos. Ha publicado además un artículo sobre este nuevo proyecto en la revista Altre Italie, el número 60, y pueden revisarlo en esa revista, en esa publicación. Bienvenida, profesora. Muchas gracias por la invitación. Buen día. Por favor, si nos puedes hablar un poquito sobre tu trayectoria profesional y cómo llegaste a la idea o al proyecto de escribir la historia de Fiat en América Latina. Bueno, yo siempre me ocupé de la historia de la emigración italiana. Desde diferentes puntos de vista se publiqué varios libros y uno de los temas que siempre he trabajado es el tema de la actividad empresarial de los emigrantes italianos en Argentina y también en Brasil. En los años anteriores a la Primera Guerra Mundial, en los años de entreguerra, de entre dos guerras, y en los últimos años estoy trabajando el tema de los empresarios después de la Segunda Guerra Mundial. Y me he ocupado de un empresario en el libro que precede ese sobre Fiat, es la historia de un empresario en el sector de la editoría. Bueno, y así me surgió la idea de tratar el tema de Fiat, que es una empresa tan importante en la historia italiana y me resultó también tan importante en la historia argentina y de Brasil. Muy bien. Su libro comienza en 1946, pero la historia de Fiat, la historia empresarial de Fiat es anterior. Si nos puedes contar un poquito sobre los antecedentes de la compañía y después cómo se internacionaliza y también igual en el contexto de otras compañías de automóviles que estaban también en procesos de internacionalización en estas décadas, como Ford quizás, y qué diferencias hay entre el caso italiano y el caso americano. Bueno, Fiat es una empresa bastante antigua, nació en Italia al final, al 1899, al final del siglo XIX, y bueno, fue un grupo de empresarios que estaban fascinados con el tema del automóvil. La expansión exterior de Fiat se realizó da los años 20 en los países que tenían una presencia importante de migrantes, por eso es el tema, muy estrecha la relación entre migración e empresa. Y bueno, por supuesto, la dirección fue Argentina y Brasil. Solamente que
el costo de los autos era muy elevado en esa época, no podía ser un bien de consumo de masa para los emigrantes, así y no había competición con la producción norteamericana, que era más una producción de masa y que tenía un lugar más importante en el mercado latinoamericano, que era un mercado bastante estrecho. Eh, y que solamente después de la Segunda Guerra Mundial fue posible para la empresa italiana eh, lograr un espacio en el mercado latinoamericano. Y antes de abrir fábricas en América Latina, ¿no importan coches o no importan Sí, automóviles o no importa? sí, Ajá. por supuesto. El primer paso fue exportar productos ya realizados, completos. Eh, y eso, bueno, el problema era el costo del transporte, el costo del hospedaje para recambios, no me acuerdo cómo se dice en español, y así que era difícil, cioè el costo era muy alto, ¿no? Y fue solamente cuando fue posible, eso fue en la época de Perón, que fue posible producir en loco gracias a incentivos fiscales, gracias a inversiones públicas y gracias a reglas y leyes sobre el trabajo, que fue posible en crear establecimientos en América Latina, en particular en la Argentina. Antes se importaba solamente. Entonces, si puedes explicarnos un poquito más ese tema porque es interesante, ¿no? La relación y las negociaciones que se tienen que hacer con los gobiernos y en Argentina. Y esto obviamente lo explicas muy detalladamente en el libro, pero si nos puedes hablar un poquito más sobre si la compañía es argentina o es mitad italiana, mitad argentina, o cómo es cómo se produce em, esta transferencia. Bueno, Fiat logró crear una empresa al comienzo en relación con una institución estatal argentina. Esa era una modalidad que ya había experimentado, por ejemplo, en España, eh, cioè, realizar una joint venture con una empresa estatal. Ese fue el primer paso. Después, esa institución se llamaba IAME en la Argentina y había sido creada en la época de Perón. El problema era que después se independizó, decimos así, se independizó y después fue una empresa italiana. Eso creó un problema porque el nacionalismo argentino siempre cioè, tuvo una actitud negativa en contra de las empresas extranjeras y eso la Fiat sintió menos puede ser que otras compañías porque tenía esa origen italiana que era más apreciada que las compañías norteamericanas que eran consideradas imperialistas, pero siempre era una compañía extranjera. Eso fue el problema. Empezó como una empresa mixta y después se independizó y fue una compañía extranjera. Eso fue un problema siempre para la compañía. Eso es muy interesante. Y entonces luego se independizó y sigue siendo extranjera. No, nunca llegó a ser argentina. Divino Argentina de facto cuando fue vendida al grupo Macri. Aquí estamos, bueno, Macri era un empresario de origen italiana. Eh, Cuando el comienzo de los años 80 la sociedad estaba en grandes dificultades, vendió el 85% de sus acciones al grupo Macri, que era un grupo argentino, porque Macri era argentino.
Perfecto, ahí está la clave. ¿Y cuál era en las fábricas, por ejemplo, cuál es la historia de las fábricas en Argentina? ¿Qué papel, por ejemplo, tuvo quizás en la organización obrera del país o en la historia, como explicas, de la migración? Bueno, Fiat empezó no con automóviles, pero empezó con tractores. Esa era la idea del mayor funcionario que operaba en la Argentina, que se llamaba Aurelio Peccei, que prefería, Perón le había pedido de construir automóviles, pero él pensaba que no era el momento y que era mejor producir tractores para el desarrollo de la industria agrícola. Eh, y bueno, tenía las fábricas, el establecimiento se realizó en Córdoba. Esa fue algo que le había pedido Perón, pero es importante que esa era una localidad con una presencia muy importante italiana y gran parte de la mano de obra se reclutó entre los italianos. Eso creó un clima, decimos, más paternalista en la fábrica, ¿no? Un poco como era el modelo de Turín, el modelo italiano, una relación, decimos, no había sindicatos al comienzo y era una fábrica en que se hablaba también el piemontés, porque los inmigrados sí no sabían el italiano, pero de sus abuelos habían aprendido el piemontés, el dialecto piemontés, así que había una relación bastante estrecha entre el tema de la inmigración y la fábrica. Y después la fábrica creó otros establecimientos, sobre todo cuando entró en el campo del automóvil, creó establecimientos en la zona de Buenos Aires y también aquí hubo mano de obra italiana. También hubo una época en que se reclutaba gente, les decía, como son de origen italiano, ustedes serían como socios, de ser una forma de paternalismo más. Ujú, ujú. Muy bien. ¿Cuál es el caso de Brasil? ¿Qué diferencias hay con el caso de Argentina y cómo entra Fiat en Brasil? Bueno, en los años 70 la situación en la Argentina para la fábrica y para todo el país era bastante mala. Hubo un hecho muy importante en la historia de la Fiat en la Argentina que un poco quebró su estatus en el país y fue cuando su dirigente más importante, Oberdanza Lustro, fue raptado, no sé cómo se dice, y fue raptado para un grupo trotskista y al final fue trágico, lo mataron. Esa fue una crisis muy grande y la dirigencia en Turín pensó de tratar de otros países, de hacer inversiones en otros países. Al comienzo, Brasil había sido descartado porque era menos desarrollado de la Argentina, pero a partir de la dictadura militar de 1966 y lo que se llamó, entre comillas, el milagro económico brasileño, la situación era mucho mejor en Brasil, mucho más estable que no la situación argentina, donde había caído Perón, había gobiernos civiles, después gobiernos militares, enfrentamientos entre militares, cambio de ministros de economía. La guerrilla y la instabilidad política, bueno, habían transformado la Argentina en un lugar difícil para la empresa. Así que pensaron irse a Brasil y lo hicieron con la misma modalidad que habían hecho al comienzo de su presencia en la Argentina. En la Argentina, como te había dicho, se habían puesto
en relación con el llame, con una industria, con una empresa estatal. En Brasil se pusieron de acuerdo con el estado de Minas Gerais y obtuvieron, como había pasado en la Argentina, facilitaciones fiscales, inversiones, leyes favorables sobre el trabajo, y así que en 1973 firmaron un contrato con el estado de Minas Gerais para construir en la zona de Belo Horizonte, en Betim, una fábrica que se abrió en 1976. El comienzo fue difícil porque coincidió con la crisis económica mundial, con el tema del petróleo, y solamente en los años 90 la fábrica dio un rendimiento que divino siempre más importante. La fábrica de Betim divino con el sistema de la World Car, la más grande fábrica Fiat en el mundo. Mm. ¿Y cuál fue el ejemplo, vamos, quién entró a trabajar en las fábricas de Brasil y cuál es digamos, el impacto que tuvo Fiat en la historia de Brasil? Fue un impacto muy importante porque a partir de Belo Horizonte, de Minas Gerais, creció mucho el número de los empleados. Era una industria muy, muy moderna, a diferencia de lo que había ocurrido en la Argentina. En la Argentina se había adoptado el sistema fordista. En la Argentina, en Brasil, perdón, se empezó con el nuevo sistema que venía desde Japón, ¿no? Una nueva fábrica, más modernas, con una nueva estructura interna y la más moderna, diríamos. Y además, Turín, la Fiat transfirió en Brasil en los centros tecnológicos, así que hubo un desplazamiento, veramente una internacionalización verdadera esta vez, porque también el tema de la producción, de la novedad, se trasladó a Brasil y hubo un impacto muy grande. Después de Minas Gerais se abrieron fábricas también en la región tradicional donde estaban la región EBC, donde estaban ensediadas las otras fábricas automovilísticas, y en otras zonas del norte de Brasil, cerca de Recife. Así que hubo una expansión muy grande y no hubo contrastes políticos como en la Argentina, porque Fiat se manejó bien, sea con los gobiernos militares, sea con los gobiernos civiles, hasta llegar a Lula. Ujú. ¿Y qué pasó con Lula? Porque ya terminas en 2014 el libro. ¿Cuál? Sí, exactamente. Exactamente. Una de las últimas fábricas para la Jeep fue contratada con Lula y después realizada con Dilma Rousseff. Y bueno, el libro termina en 2014, pero era para indicar que la fábrica que ahora estaba dirigida por Marchion, era Fiat Chrysler Automobil, eh, tuvo buenas relaciones políticas en Brasil, a pesar que en Brasil hubo muchas luchas sindicales muy fuertes. Al comienzo en Betim no había luchas sindicales como en la zona tradicional de las fábricas automotrices, pero después hubo varias luchas porque los salarios que se pagaban eran más bajos en la fábrica Fiat. Interesante. Y estas fábricas, por ejemplo, bueno, hay casos obviamente de que las fábricas como que crean pueblos, ¿no? O sea, se abren en sitios que están menos poblados o cerca de otras ciudades y al final y al final se crea como otro pueblo, ¿no? Alrededor de la ciudad, de la fábrica. ¿Ocurre esto con alguna de las fábricas?
Sí, lo que pasa es que el caso argentino, la primera fábrica, sea la fábrica de tractores, sea la fábrica de automóviles, estaba en Córdoba, estaba muy cerca de la ciudad. Y como había ocurrido en Turín, eso significaba que las luchas sindicales, las luchas de fábricas se trasladaban rápidamente a los barrios, se difundían, ¿no? Había la solidaridad. Cuando se crearon las fábricas en Brasil, eh, vista sobre la base de lo que había ocurrido en la Argentina, la fábrica fue construida lejano de Belo Horizonte y los operarios no vivían cerca. Habían autobuses colectivos que lo trasladaban todos los días de la localidad donde vivían, de 20 hasta 100 kilómetros de distancia. Así que era, era más difícil trasladar las luchas a los barrios, era más difícil crear solidaridad entre los obreros. Interesante. Y otra cuestión, más allá de la manufactura, de las fábricas, ¿qué tipo de o qué otras unidades de negocio hubo, por ejemplo, para promoción, para publicidad? ¿Qué otras partes de la empresa operaron en estos países? No, hay que decir que Fiat no era solamente una fábrica de automóviles. Fiat tenía muchísimos otros intereses en varios campos, el campo de los motores diésel, trabajaba con las empresas ferroviarias en la Argentina y además tenía intereses en los grandes labores públicos, porque había una empresa que trabajaba, ganaba las licitaciones para grandes trabajos públicos como como se dice, para estradas y para embalse, como se dice, para energía eléctrica. Así que tenía un montón de actividades. Las fábricas de automóviles era solamente un tema. Eso hay que tenerlo en consideración, importante. Y eso además explica la relación muy estrecha entre la fábrica y el poder político, porque el poder político, bueno, no sé si he respondido a la pregunta. Sí, no, sí, 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 pero por ejemplo, cuando, por ejemplo, hablaste de vender coches, ¿cómo se vendían los coches? Me refiero, Fiat también operaba o organizaba la distribución de los automóviles, por ejemplo, entre la gente, entre la gente, la distribución, la promoción, la publicidad, ¿lo hacía Fiat o se negociaba con distribuidores locales la venta de los automóviles? Sí, por supuesto, bueno, el Mercosur fue la otra grande oportunidad para internacionalizar la producción de Fiat en América Latina. Y bueno, Fiat tenía una red de concesionarios en varios países. Había una publicidad a nivel central, pero era muy importante también la actividad de los concesionarios, que tenían varias actividades, desde las competiciones automovilísticas con autos deportivas que hacían conocer el marchio, que hacían conocer el, em, el marchio Fiat y otras actividades de publicidad. Y Fiat devino un símbolo muy importante en la cultura automovilística. Había algunos automóviles, como por ejemplo la 600 en la Argentina, que se llamaba el Fitito, que la pequeña Fiat, es raro que esos automóviles tenían todos nombres muy cariñosos, como de pequeños, pequeñas cositas, ¿no? Además, 600 pequeños animales, decimos, domésticos. Y todavía hoy hay grupos de gente, de aficionados que coleccionan automóviles y fue la primera automóvil que
de masa, decimos, el fitito, porque era bastante accesible como precio y fue asociada en los años 60, porque el desarrollo de Fiat en la Argentina fue en los años 60 del desarrollo del automóvil, fue asociada con el tema de la libertad, con el tema de la emancipación femenina. Si nos miramos a la publicidad, vemos que hay mucha publicidad que ponen la idea de la libertad, del poderse manejar, hacer lo que se quiere con su automóvil. Y he notado que eso, en el caso argentino, ese automóvil como símbolo de libertad y emancipación se contrapone a otra automóvil que era el Falcon en los años 70, ¿no? Que representa el autoritarismo, era el auto que usaban los grupos de tarea. No, eso La es dictadura. muy interesante, sí. Bueno, pues yo siempre en las entrevistas que hago pregunto a los investigadores por su proceso de investigación, ¿no? Y para mí uno de los temas más importantes del estudio de las multinacionales es pues esta labor de archivo a nivel transnacional. Si nos puedes contar un poquito qué supone estudiar una empresa internacional italiana, es decir, están los archivos, por ejemplo, ¿cuál fue tu proceso de investigación? ¿Están los archivos en Italia o están los archivos en Argentina y en Brasil? ¿Cuál ha sido cómo se han preservado estos documentos y cuál fue tu viaje, ¿no? por estos archivos? Bueno, lo que pasa es que en la Argentina y en Brasil no se ha conservado archivos de la empresa. El caso argentino en particular es un caso difícil porque como la Fiat vendió al grupo Macri, bueno, se perdió un montón de papeles, ¿no? Desaparecieron un montón de papeles. Pero, por supuesto, hay un archivo que es un archivo muy importante en Turín, el archivo de la Fiat, que contiene un montón de material. Pero es un material que es difícil investigar porque son todos documentos muy técnicos, balances, cuentos. Es bastante difícil sacar datos cualitativos, ¿no? Yo buscaba sobre todo eso, me interesaba mucho la actividad de los dirigentes, de la gente que había ido a la Argentina, me interesaba ese aspecto. Para lograr eso tuve que hacer entrevistas y buscar biografías y autobiografías. En la Argentina encontré material relacionado con la época de Perón en el archivos de la Secretaría de Perón, de la presidencia Perón, encontré documentos. Y encontré documentos, como te decía, siempre puse la relación entre migración y empresa en los archivos italianos, eh, porque por lo que se refiere a las relaciones económicas entre Italia y Argentina, y un tema importante era el tema de Fiat. Así que fue un trabajo bastante complicado de Turín a Roma, donde están los archivos nacionales italianos, un poco a la Argentina y completando el trabajo con diarios y entrevistas. Fantástico. Pues muchísimas gracias, profesora Eugenia Scarsonella, por estar hoy conmigo. Bueno, muchas gracias a vos, al interés por el libro. Muchas gracias. Sí, es un gran libro que me gustaría haber leído con más detalles y si hablase más italiano. Pero bueno, lo que pude leer, por supuesto, lo recomiendo. Y a todos y a todas, gracias por escuchar. Mi nombre es Paula de la Cruz Fernández y esto es New Books Network en español. Gracias por escuchar New Books Network en español.